Hola, muy buena tarde, bienvenida Rosa a esta primera sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 3. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y estamos en nuestra tercera semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. En esta semana estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos. Muy importante que entreguemos nuestras actividades integradoras número 5 y número 6. La número 5 llamada los seres vivos y nuestra actividad integradora número 6 llamada la nutrición. Ahora bien, en la directamente audio de esta sesión. Asesor, disculpe, no se escucha lo que dice. Rosa, ¿ya me escucho? Hola, hola. Sí, ya. Ah, estaba hablando como merolico y bueno, la magia de la comunicación digital. Les decía, bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 3 del universo natural. Y en esta semana es importante entreguemos nuestra actividad integradora número 5 y nuestra actividad integradora número 6. En particular, en esta semana las actividades son más sencillas. Yo no quiere decir que sean más simples. Con ello quiero decir que únicamente vamos a entregar documentos en Word con cada uno de los puntos que se nos está solicitando. Algo muy importante en estas actividades es importante que nosotros interpretemos los conocimientos que nosotros hemos adquirido y que describamos cada uno de esos puntos con nuestras propias palabras. Ello es muy importante. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún consejo, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y hacer esa observación que ustedes quieran realizar, o bien pueden escribir por medio de nuestro chat. Se está generando una grabación de esta sesión, misma que será subida a la plataforma de YouTube, donde ustedes en la sección de comentarios pueden escribir las dudas que se lleguen a presentar. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Y para esta semana, ¿cuáles son esos aprendizajes esperados? Bueno, aprenderemos la relación entre la materia y la energía, pero en sistemas vivos, en sistemas biológicos. Aprenderemos también las características que hacen diferente de esos entes inertes o de esos seres no vivos respecto de las características que efectivamente tienen los seres vivos. Exploraremos cuáles son los procesos vitales que son importantes en los seres vivos y también cómo es su nutrición. También vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Y esto, jóvenes, tiene que ver mucho con nuestro propósito formativo que espero que en esta semana esté completamente claro. Recuerden, nosotros estamos reconociendo las características del pensamiento científico que sustenta ciencias experimentales. Ya pasamos por mucha química, ya pasamos por conceptos físicos, ya pasamos por conceptos de biología y los acentuaremos más en esta semana, conceptos de nutrición, conceptos de bioquímica, incluso, y muy importante, conceptos de ecología. Todas estas son ciencias experimentales y recuerden, estas ciencias experimentales se basan en la aplicación del método científico experimental, que nosotros ya conocimos las etapas la semana pasada. En función de ello y de aplicarlo, se obtiene lo que es el conocimiento científico. Y el conocimiento científico nos lleva al desarrollo del pensamiento científico. Analizando, jóvenes, la dinámica del universo que nos va a ayudar a comprender la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. Ya conocemos la estructura más pequeña de la materia, ya conocemos diferentes tipos de energía, pero ahora, muy importante, comprender cuál es la relación de la materia y la energía, pero en los organismos vivos. Ello nos va a llevar a conocer mucho mejor ese universo natural que soy yo mismo o es otro ser vivo y también acerca de su entorno. Rosa, ¿tiene alguna duda en particular de nuestras actividades integradoras de esta semana? ¿Algún comentario? Ah, no, asesor, por el momento no. Ok, bueno.
Voy a continuar con la sesión que tenía preparada para el día de hoy. Espero que surjan dudas y espero tener la capacidad de poder resolver esas dudas que tal vez se lleguen a presentar. Ahora bien, para nuestra actividad integradora número 5 llamada los seres vivos, el propósito es comprender las características que tienen los seres vivos, cómo son esos procesos vitales, su clasificación y que existen otros tipos de organismos. Para ello, es importante que nosotros conozcamos las características de los seres vivos. Los seres vivos tienen muchísimas características, muchas, pero entre todos los diferentes tipos de seres vivos compartimos 8 características fundamentales. Vamos a describir esas 8. Por favor, es importante que tengamos presentes estas 8 características porque si bien los seres vivos también presentan inteligencia, por supuesto que sí. Por ejemplo, a diferencia de lo que se cree, los burros son animales muy inteligentes, así como los delfines. eh, Animales domésticos como los perros, el propio ser humano denota inteligencia. Pero esto no es común a todos los seres vivos, ¿ok? Las bacterias no denotan inteligencia, pero aún así son seres vivos. Las características que nosotros vamos a observar el día de hoy son comunes a todos los seres vivos. Vamos a comprender esos procesos vitales que sustentan la vida. Estos procesos vitales no son iguales en todos los seres vivos, así es que vamos a conocer también las diferencias y vamos a identificar la existencia de organismos unicelulares, que en realidad es una enorme biodiversidad de organismos unicelulares y que son muy importantes y que también nos va a llevar a conocer acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a entregar para nuestra actividad integradora número 5? Pues vamos a integrar un documento que contenga lo que son las características de los seres vivos, procesos vitales, la diferencia entre organismos unicelulares y pluricelulares y algunos ejemplos de organismos unicelulares y cuál es su aplicación dentro de la industria farmacéutica o bien para el desarrollo de medicamentos. Para ello, primero vamos a realizar una portada para nuestra actividad integradora número 5 que contenga nuestros datos de identificación y el título del documento. Para nuestra actividad integradora número 6 no nos exige propiamente el que nosotros realicemos una portada. Pero les recomiendo que no solamente en las actividades que restan de este módulo, sino en todas las actividades de los módulos futuros, que ustedes en cada una de estas actividades integren una portada. Si bien en nuestro módulo, en la actividad integradora número 6 no es, no es necesaria, no es calificable, perdón. Eh, una portada realizada con todos nuestros datos de identificación hace más formal la entrega de nuestras actividades. Por ello, yo se lo recomiendo que lo hagan habitualmente para todas sus entregas. Ahora bien, continuando con nuestra actividad integradora número 5, vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras 8 características de los seres vivos. Vamos a colocar una imagen que encontremos en internet para ilustrar cada una de estas y vamos a tomar como referencia la tabla que se nos muestra como ejemplo. Es muy importante, estas 8 características las vamos nosotros a describir de forma precisa, breve y precisa, por favor. Y vamos a buscar una imagen en internet que sea representativa de esas características. Posteriormente, nosotros vamos a describir en un párrafo de lo que es de 8 a 10 renglones los procesos vitales y su relación. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar también 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Hay que tener mucho cuidado en esta sección. Lo que se nos está pidiendo son características de organismos unicelulares y características de organismos pluricelulares, no ejemplos. No vayamos a confundir esta sección con lo que es la actividad integradora número 6. En la número 6 sí nos pide ejemplos, pero aquí tenemos que poner características. Vamos a mencionar un organismo unicelular y uno pluricelular que se utiliza en la industria farmacéutica y vamos a investigar en diferentes fuentes, 2 ejemplos de su uso en la medicina. Se van a sorprender que posiblemente muchos de nosotros hagamos esto de forma cotidiana, pero no nos demos cuenta y para eso es este módulo, para poder tener una mejor relación con nuestro propio universo.
Y finalmente vamos a integrar nosotros una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras y en función también de lo que nosotros realizamos en esta actividad, la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. ¿Ok? Cuando terminemos nuestra actividad la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14, S3. AI5. ¿Ok? Estas son las instrucciones generales para poder realizar lo que es nuestra actividad integradora número 5. Y vamos a ver cuáles son esas características o propiedades que tienen todos los organismos vivos en común, desde una diminuta bacteria hasta un enorme elefante, tienen las mismas características. Lo que es una cebolla, una planta de limones, un zorro o una gallina, tienen estas características, estas 8 características fundamentales. Claro que una gallina podría tener más características, por supuesto que sí. ¿Las plantas tienen más características? Claro que sí. Pero todas estas 8 características, todos los organismos vivos las tienen. Si les hace falta una de estas características, no son considerados seres vivos. Vamos a ver de otros entes que no están vivos, pero que pueden tener algunas de estas características. ¿Ok? Bueno, todos los seres vivos tienen una estructura. Todos los seres vivos están altamente organizados y tienen partes especializadas. Pues están colgadas, Pitufina. Hola, Mariclea, ¿cómo está? Invite a Pitufina Hola, César, buenas a nuestra tardes. sesión, ¿Manda? que puede invitar a Pitufina a nuestra sesión para que conozca las características de los seres vivos. Bueno, todos los seres vivos tienen estructura, es decir, contienen partes especializadas y coordinadas. Em, yo aquí tengo una engrapadora. Esta engrapadora tiene partes especializadas y coordinadas, ya que con ella puedo yo engrapar hojas. Esto no hace que esta engrapadora sea un ser vivo. Hay características que se comparten también con la materia inerte o con esos seres no vivos. Por ello es importante que los organismos vivos tengan estas 8 características. Los seres vivos están altamente organizados. Esta parte de la organización en los seres vivos vamos a estarla tomando en cuenta en varios puntos, pero los seres vivos están compuestos al menos de una sola célula. Aquellos que están compuestos solo por una sola célula, que es la unidad fundamental de la vida, se llaman organismos unicelulares y son altamente complejos. Estos organismos cuentan con orgánulos celulares, cuentan con diferentes estructuras y también cuentan con un alto nivel de especialización. Los organismos que están formados por dos o más células se les llaman organismos pluricelulares o multicelulares, dependiendo el contexto en el que nosotros hablemos. En fin, pero están formados por dos o más células. Si un organismo unicelular es altamente complejo, los organismos pluricelulares lo son todavía más. Y vamos a ver esta parte de la organización, cómo es que se especializan cada una de estas células en la formación de tejidos y órganos superiores. ¿Ok? Ahora bien. La materia o los seres no vivos cuentan con una estructura, cuentan con una organización, pero este es muy simple. De aquí pasamos a lo que es el metabolismo. El metabolismo lo podemos definir como un conjunto de reacciones químicas. Estas reacciones químicas, cuando ocurren en un ser vivo, les vamos a llamar reacciones biológicas y le va a permitir a un organismo vivo el poder obtener energía y también ese mantenimiento celular, ese crecimiento y desarrollo. Esta es una característica del metabolismo que es exclusiva de los seres vivos. La materia inerte no tiene esta característica. Ahora bien, ese conjunto de reacciones biológicas las podemos clasificar dentro del metabolismo como procesos anabólicos o anabolismo y como procesos catabólicos. Los procesos catabólicos les permiten a los organismos que a partir de esos nutrientes se puede extraer energía. ¿Y para qué utilizan la energía los seres vivos? Por ejemplo, el ser humano, ustedes mismos, estudiantes de prepa en línea, ¿para qué utilizan esa energía?
La utilizan para correr, la utilizan para brincar, para bailar, para estudiar, para trabajar, para descansar. Incluso cuando nosotros descansamos, seguimos gastando energía. No tanto como cuando nosotros corremos o trabajamos o hacemos ejercicio, pero aún así nosotros necesitamos esa energía para mantener nuestras funciones vitales funcionando. Entonces el catabolismo nos permite extraer energía a partir de los nutrientes. Y esa otra parte del metabolismo a la que le llamamos procesos anabólicos o el anabolismo, le permite a los organismos vivos ese mantenimiento celular, ese crecimiento y ese desarrollo. Van a decir ustedes acerca de su asesor virtual. Pues ya es una persona adulta, él ya no está creciendo y efectivamente no, ya no crezco. Pero aún así sigue ese mantenimiento celular. Si llego a tener una herida en la piel, esta va a cicatrizar y es parte de ese mantenimiento celular. Mis células se siguen reproduciendo y eso lo veo cotidianamente. Mis uñas me siguen creciendo, mi cabello me sigue creciendo, es esa parte de ese mantenimiento celular. Así es que el metabolismo comprende estas dos etapas. En nuestra infancia es muy importante este anabolismo. ¿Por qué? Porque nos permite que a partir de esos nutrientes nosotros podamos desarrollarnos y nosotros podamos crecer. ¿Ok? Los seres vivos también presentan lo que es una homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene un organismo vivo de poder regular sus propios procesos internos. Por ejemplo, ahorita en la mayor parte de nuestro país estamos pasando por lo que es el verano, ya se siente mucho calor en el medio ambiente. ¿Y qué es lo que generalmente hacemos? Pues además de beber muchos líquidos, generalmente utilizamos ropa más delgada, ropa de algodón que nos permita transpirar de forma correcta. En caso contrario, cuando nosotros estamos en invierno y vienen esas heladas, generalmente utilizamos ropa abrigadora. ¿Para qué? Para no perder calor. ¿Por qué? Porque es importante mantener esa temperatura interna y siempre en una temperatura óptima para esas funciones metabólicas, para que se lleve a cabo ese metabolismo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si mi temperatura, que en promedio es de 37 grados, sube a 38 grados? Empezaría a presentar una febrícula, empezaría a sentirme cansado, empezaría a sentirme de mal humor. Si mi temperatura sube un grado más, sube a 39 grados, ya estaría presentando una fiebre. Mis músculos y mis articulaciones me estarían doliendo. Si mi temperatura sube a 40 o 41 grados, ya está en riesgo mi vida. ¿Por qué? Porque a esa temperatura mis reacciones biológicas ya no se llevan a cabo de forma adecuada. Podría padecer delirios o incluso convulsiones, y si mi temperatura no se regula, podría perder la vida. ¿Qué es lo que pasa en caso contrario? Si mi temperatura baja a 36 grados, baja a 35 y empieza a descender, estaría pasando por un proceso de hipotermia. Esto es también muy peligroso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo trataría de reservar toda esa energía para mis funciones biológicas y para mis órganos más importantes. Así es que dejaría de suministrar sangre caliente hacia mis extremidades. Y, por ejemplo, mis dedos empezarían a ponerse de color azul y estarían muy fríos y me dolería al moverlos. ¿Por qué? Porque no están irrigados con sangre. Si no cambio esas condiciones, incluso podría presentar necrosis en mis extremidades y tendrían que amputarme los dedos, o incluso si mi temperatura sigue bajando, podría perder la vida. La homeostasis no únicamente interviene con los procesos de temperatura, también tiene que ver con nuestra presión interna. Por ejemplo, también tiene que ver con nuestro balance hídrico. Ahorita que es verano, es muy importante que nosotros nos mantengamos hidratados. ¿Por qué? Porque sudamos más, porque nuestro cuerpo necesita refrigerarse y con ello tenemos una mayor pérdida de agua. Si nosotros no nos hidratamos de forma correcta y nos exponemos a la intemperie, al sol de forma directa, podríamos sufrir un golpe de calor y con ello también podríamos perder todas esas funciones vitales. Hay muchos procesos que son regulados en nuestro cuerpo que mantienen esos procesos homeostáticos
y que son muy importantes. Esta también es una característica que la materia inerte no tiene. ¿Ok? Los seres vivos es otra característica, el crecimiento. Todos los seres vivos presentan un crecimiento regulado. Las células individuales empiezan a cambiar de tamaño y empiezan un proceso de división celular, ya sea por mitosis o por meiosis. Incluso los organismos unicelulares también inician un proceso de crecimiento cuando inician un proceso de reproducción para poderse dividir celularmente. Todos los seres humanos nacemos como bebés y vamos pasando por diferentes etapas mostrando un crecimiento regulado. Lo observamos también con las plantas, por ejemplo, a partir de una pequeña semilla. Si nosotros la sembramos, podemos ver la germinación de esta, la aparición de una plántula, aparece una planta, un arbusto, y si este es de un árbol leñoso, veríamos cómo sigue creciendo ese árbol. Esta es una característica que tienen los seres vivos. Yo, por más que procure a mi engrapadora, esta no va a crecer. ¿Por qué? Porque no es un ser vivo. Estas son características exclusivas que tienen los seres vivos. Los seres vivos también se reproducen. Existen dos tipos de reproducción que ocurren en lo que son los organismos vivos. Una reproducción sexual y una reproducción asexual. La reproducción asexual no necesita de dos organismos parentales, es decir, un macho y una hembra o un organismo padre y un organismo madre. Esto es característico, por ejemplo, de algunos organismos como son las bacterias. Las bacterias se reproducen de forma asexual por un mecanismo especial que se llama fisión binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una sola célula, esta célula empieza a crecer para poderse dividir y a partir de esa célula que se divide en dos, a partir de una célula, da origen a dos células hijas. ¿Ok? Eh, en el caso de la reproducción sexual, sí se necesitan dos organismos parentales que proporcionen esos gametos sexuales. En el caso del hombre, de la especie humana, el hombre proporciona lo que es un espermatozoide, ese gameto masculino, y las mujeres proporcionan lo que es ese óvulo, ese gameto femenino, que en una conjugación sexual inician los procesos de división celular para formar otro ser. Existen diferentes tipos de reproducción. Casi todos los animales se pueden reproducir de forma, bueno, todos los animales se reproducen de forma sexual, pero hay algunos que incluso pueden reproducirse de forma asexual. Por ejemplo, las estrellas de mar. Las estrellas de mar son animales. Si nosotros tuviéramos una estrella de mar y la pudiéramos dividir exactamente a la mitad, a partir de ella podríamos obtener dos estrellas de mar completamente independientes. A este tipo de reproducción asexual se le llama partenogénesis. En el caso de las plantas, por ejemplo, las plantas tienen mecanismos de reproducción muy versátiles. Las plantas pueden reproducirse de forma sexual y también de forma asexual. De forma sexual, todas las plantas cuentan con estos aparatos reproductores, donde se crea el polen, donde tienen el pistilo, el cáliz, los ovarios, y por medio de la polinización llevan a cabo una conjugación sexual. Ese tipo de reproducción es sexual. Pero las plantas, tal vez algunos de nosotros hemos reproducido plantas, por ejemplo, por estaca o por esqueje. Imaginen que nuestro vecino tiene un árbol de limones o un manzano, tiene un árbol de manzanas que es muy bonito. Y a nosotros nos gustaría tener un árbol semejante. Podríamos hablar con nuestro vecino para que nos regale una rama y a partir de esta rama, si nosotros la procuramos y la sembramos y dándole los cuidados, a partir de esta rama podría crecer un nuevo árbol de manzanas. Las plantas tienen esta característica que también se pueden reproducir de una forma asexual también, aunque las plantas son bastante versátiles. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los virus? Los virus tienen una estructura, tienen una organización, no tienen un metabolismo. Y al carecer de una de estas ocho características, ya no es considerado un ser vivo. Tampoco presenta una homeostasis,
tampoco presenta un crecimiento, pero los virus sí son capaces de reproducirse por medio de una reproducción virulenta. ¿Qué quiere decir esto? Que los virus necesitan infectar a un organismo vivo para poderse reproducir. No por ello, aunque tengan esta capacidad, son organismos vivos. No existen antibióticos para los virus. Para los virus se utilizan vacunas o se utilizan retrovirales. Esto es para detener esa reproducción que puede provocarnos una enfermedad. Pero en el caso particular de los virus o los priones, estos no son organismos vivos, aunque sí presentan reproducción, pero carecen de las demás características. La siguiente característica es que los organismos vivos presentan una irritabilidad o respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que los organismos vivos responden ante los estímulos de lo que es el medio ambiente. Por ejemplo, quizá todos ustedes hayan visto cómo es el comportamiento de un girasol. Los girasoles tienen, para aprovechar la mayor cantidad de luz solar, las flores siguen el desplazamiento del sol en el cielo, así es que tienen ese movimiento a lo largo del día. ¿Por qué? Porque tienen una respuesta hacia el medio ambiente, perciben donde hay una mayor cantidad de luz y empiezan a moverse para poderla aprovechar más. Tal vez, como la imagen que tengo en pantalla, tal vez algunos de ustedes tengan una planta de este tipo en la cual al tocarla, esta pliega sus foliolos porque tal vez esa planta ha evolucionado para percibir si hay algún ente extraño, por ejemplo, quizá una oruga que se pose sobre ella y para evitar ser devorada se pliega para que no tenga donde sostenerse. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando, tal vez por la acera de una calle, y vamos pasando frente a una casa que tal vez tiene un perro que es muy agresivo del otro lado del cerco, y nosotros vamos distraídos y de repente el perro ladra. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Tal vez gritamos, brincamos, nos asustamos o salimos corriendo. Esa es una forma de irritabilidad hacia los estímulos de nuestro medio ambiente y los seres vivos presentan esa irritabilidad o respuesta. Los seres vivos también pueden adaptarse en el medio ambiente. Los seres vivos se integran dentro de poblaciones de la misma especie y estos se integran dentro de lo que son comunidades. Cuando existe competencia por los recursos en el medio ambiente, aquellas especies que sean más aptas son las que van a poder sobrevivir y reproducirse. Con ello tienen un mayor grado de adaptación. Y estas características a través del tiempo le permiten a los organismos vivos lo que es una evolución a partir de esto. Estas 8 características son fundamentales en todos, absolutamente todos los seres vivos. Por ejemplo, otra característica que pudieran tener algunos seres vivos, por ejemplo, son los sentimientos. Las ovejas muestran sentimientos, los gatos, los perros, el propio ser humano manifiesta sentimientos. Esta es una característica que presentan los animales. Algunos animales, por supuesto que sí, pero no es una característica común hacia todos los seres vivos. Las bacterias no presentan sentimientos. Las plantas hasta este momento no se ha identificado que presenten sentimientos. Entonces, esta, aunque sí es una característica de algunos seres vivos, no es común a todos los seres vivos. Y las que acabamos de mencionar, estas sí son comunes hacia todos los seres vivos. Y bueno, ya que nosotros podemos distinguir entre las características que tienen un ser vivo y un ser no vivo, entonces es importante que también nosotros conozcamos acerca de esos procesos vitales que los caracterizan. Todos los seres vivos, sin excepción alguna, van a presentar una serie de funciones indispensables para el mantenimiento de su propia vida. ¿Cuáles son estas funciones vitales que son importantes y todos los seres vivos presentan? Presentan una nutrición, un transporte de sustancias, una respiración, un metabolismo y una reproducción. El metabolismo, jóvenes, nosotros ya lo explicamos, son un conjunto de reacciones químicas, mejor dicho, reacciones biológicas, que le permiten a un organismo el poder extraer energía del medio. Además, le permite
por medio de lo que es su nutrición, ese crecimiento, desarrollo, ese mantenimiento celular. Entonces el metabolismo está muy allegado a lo que son esos procesos de nutrición y es muy importante que nosotros podamos comprender este tipo de proceso porque nos va a ayudar mucho con nuestra actividad integradora número 6. La nutrición en los organismos vivos puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. ¿Qué quiere decir ello? Existen organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente a partir de nutrientes inorgánicos y de agua pueden sintetizar todas las moléculas que estas especies necesitan o estos seres vivos. Particularmente, absolutamente todas las plantas son organismos autótrofos. Las plantas obtienen energía a partir de lo que es la luz solar. Gracias a ello pueden producir todas las sustancias, todos los carbohidratos, todas las proteínas, todas las hormonas. Las plantas incluso tienen 6 hormonas principales, pueden producir las proteínas, todas las sustancias que necesitan a partir de lo que es la asimilación de la energía solar y también pueden sintetizar todo lo que necesitan a partir de nutrientes inorgánicos. A partir del dióxido de carbono y de los minerales que absorben del suelo, tienen la capacidad de poderlo sintetizar. Los seres humanos y en general la mayor parte de los animales, todos los hongos, bueno, es que prácticamente todos los animales, todos los hongos, la mayor parte de las bacterias, somos organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros no tenemos la capacidad de poder producir todas las sustancias que nosotros necesitamos. Así es que nosotros necesitamos consumirlas a través de otros seres vivos. eh, Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse, ya sea por medio de lo que es una reproducción sexual o de una reproducción asexual, o como en el caso de las plantas, a partir de ambos procesos. Todos los seres vivos transportan sustancias y para ello, por ejemplo, los organismos pluricelulares como el ser humano, tienen órganos específicos para llevar a cabo este transporte de sustancias. Por ejemplo, tenemos un sistema digestivo que nos permite transportar todos esos alimentos, aprovechar esos nutrientes y excretar lo que nosotros ya no necesitamos. Tenemos un sistema circulatorio que nos ayuda a transportar todos esos nutrientes y también lo que nosotros respiramos. Tenemos un sistema en el cual también podemos, en un sistema circulatorio donde nosotros podemos transportar sustancias que son importantes como las hormonas. Así que los seres vivos tienen un sistema de transporte de sustancias. Y van a decir, ¿y una pequeña bacteria, la cual no posee órganos, también lleva a cabo un transporte de sustancias? Por supuesto que sí. Transportes de difusión a través de la membrana. Esta difusión puede ser simple, puede ser facilitada. Este transporte, por ejemplo, puede ser a través de un proceso que se llama endocitosis o bien exocitosis. Puede transportar moléculas muy grandes hacia adentro del citoplasma y también las puede expulsar aquellas sustancias que ya no se necesitan. Y todos, absolutamente todos los seres vivos presentamos una respiración. Todos, absolutamente todos. Entendiendo que la respiración es un proceso de oxidación, es un proceso de óxido-reducción, que en particular los seres humanos lo que respiramos es el oxígeno que esté en el aire. Es una respiración aerobia, pero no todos los organismos, incluso siendo aerobios, tenemos los mismos órganos ni llevamos a cabo el mismo tipo de respiración. Por ejemplo, Rosa o Marie Claire que están. ¿Qué es lo que respiran los peces? Se rinden. Los peces. Los, Adelante, adelante. um, los peces se supone que pueden respirar la branquia. Pues estoy mal. Claro que sí, pero ¿qué es lo que respiran? Aire. Perfecto.
Los peces, al igual que nosotros, respiran oxígeno, respiran aire, respiran ese aire que está disuelto en el agua. ¿Lo respiran al igual que nosotros? No, necesitan la misma sustancia, necesitan el oxígeno. Nosotros tenemos un sistema respiratorio el cual está adaptado con pulmones. Los peces necesitan otro tipo de órganos, necesitan branquias. Por medio de las branquias, los peces filtran el agua y a través de esa filtración de agua pueden tomar ese oxígeno y ese aire que se encuentra disuelto en el agua. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los insectos? Los insectos tendrán pulmones, pequeños pulmoncitos dentro de esos exoesqueletos, o tendrán branquias o ninguna de esas. Por ejemplo, los insectos tienen otro tipo de respiración. Los insectos respiran oxígeno, necesitan el oxígeno en el aire, al igual que nosotros y al igual que los peces. Pero los insectos tienen un sistema de respiración que se llama traqueal. Eso quiere decir que cuentan con muchos túbulos dentro de su exoesqueleto y principalmente cerca de la zona del abdomen, y por medio de movimientos musculares transportan el aire por medio de estos túbulos hacia los órganos y hacia las células donde se necesite ese oxígeno. Ahora, en el caso de algunos microorganismos, el oxígeno es muy tóxico para ellos. Eh, los, eh, los microorganismos no respiran oxígeno. Eh, Su proceso de respiración lo llevan a cabo por medio de otros procesos de oxidorreducción. Por ejemplo, utilizando el dióxido de carbono, utilizando el metano, utilizando procesos de oxidorreducción del nitrógeno, procesos de oxidorreducción del hierro, y ese es el mecanismo por el cual estos microorganismos llevan a cabo ese proceso de respiración. Pero todos los seres vivos llevan a cabo este tipo de proceso. Que no utilicemos los mismos órganos, que no utilicemos las mismas sustancias para respirar es diferente, pero llevamos a cabo este tipo de proceso. Ahora bien, ¿qué características además hacen comunes a todos los seres vivos? Todos, absolutamente todos los seres vivos tenemos la misma proporción de lo que son los bioelementos. Estamos formados prácticamente de la misma proporción de sustancias químicas. Ojo, la misma proporción, más no la misma cantidad. Les decía, desde una diminuta bacteria como lo es Escherichia coli hasta una ballena azul que pesa cientos de toneladas, pesa muchísimas toneladas, tenemos la misma proporción de estos elementos. Los que se encuentran en mayor cantidad va a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos van a ser conocidos como bioelementos y a partir de estos se pueden formar lo que son biomoléculas que son importantes. Estas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Ok? Entonces, a partir de los átomos de estos elementos, creamos biomoléculas. Las biomoléculas van a crear orgánulos celulares. Orgánulos como el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, vacuolas, una pared celular en el caso de las plantas, una membrana celular en el caso de los animales, un núcleo en el caso de organismos eucariotas, en fin. Y de aquí todos estos orgánulos conforman lo que es una célula. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Cuando una célula es independiente y funcional, va a ser un organismo unicelular. Por ejemplo, todas las bacterias son unicelulares. Van a existir algunas arqueas. Existen hongos que son unicelulares y también hongos que son pluricelulares. En fin. Entonces la célula es la unidad funcional de los organismos vivos. Pero existen organismos como el ser humano que están compuestos por cientos o miles de millones de células. Cuando se tienen dos o más células, conforman lo que son organismos pluricelulares. Estas células con las mismas funciones van a formar tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos para funciones específicas, formando sistemas de órganos. Por ejemplo, el ser humano tiene muchos sistemas de órganos.
Dentro de estos órganos tienen funciones específicas y hay algunos órganos que tienen funciones colaborativas para comunicarse con otros tipos de sistemas. El ser humano tiene un sistema esquelético que nos permite el soporte de nuestra estructura. Tenemos un sistema muscular que nos permite el movernos. Tenemos un sistema respiratorio. Tenemos un sistema digestivo. Tenemos un sistema circulatorio. Tenemos un sistema reproductor. Tenemos un sistema linfático. Tenemos un sistema, ya se me olvida particularmente, un sistema que nos hace producir hormonas, es un sistema endocrino. Tenemos un sistema tegumentario, que es nuestra primera barrera protectora, que es nuestra piel. Y me parece que ya fueron todos los sistemas que nosotros tenemos. Am, Tenemos un sistema nervioso central que nos permite sentir calor, sentir frío, coordinar nuestras partes motrices y ahora sí creo que ya fueron todos. Y bueno, todos estos sistemas de órganos se acoplan para tener un organismo pluricelular y superior. ¿Ok? Entonces, aquí es donde radica ese nivel de organización respecto de esa materia inerte. Los seres vivos son bastante complejos, incluso aquellos seres unicelulares son bastante complejos. ¿Ok? Y bueno. Con ello, hemos estado platicando y hablando de esos organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir un organismo unicelular? Que solamente está formado por una sola célula. Y aún así existen clasificaciones de estos de acuerdo al tipo de célula del que están conformados. Las células pueden ser eucariotas o procariotas. ¿Qué quiere decir esto? Una célula eucariota son células muy evolucionadas, ya que este tipo de células poseen un núcleo celular. La característica del núcleo celular es que ahí se encuentra lo que es el DNA y el DNA se encuentra en forma de cromosomas. Absolutamente todos los hongos, todos los animales y todas las plantas son organismos eucariotes. Nosotros somos organismos eucariotas, al igual que las plantas, al igual que los hongos. Y existen otro tipo de células que son organismos o células procariotas. ¿Qué características tienen? Que las células procariotas son células menos evolucionadas. El que sean menos evolucionadas no quiere decir que sean menos exitosas, porque existe una enorme variedad de microorganismos, particularmente de lo que son las bacterias, y que son extremadamente exitosas. ¿Cuál es la diferencia entonces que tienen además con las células eucariotas? Es que las procariotas no presentan un núcleo definido. Y debido a que no tienen un núcleo, el DNA se encuentra en lo que es el citoplasma y no se encuentra en forma de cromosomas, generalmente se encuentra en lo que es una hebra de tipo cerrada. Pueden presentar algunos otros orgánulos celulares como son los ribosomas. Les da la característica en que estos pueden vivir en ausencia de oxígeno. Generalmente, y digo prácticamente, se reproducen por lo que es un fenómeno asexual por medio de bipartición y en el caso de las bacterias, y esto es importante que nos quede claro a todos, es que la mayor parte de las bacterias son heterótrofos. Claro que existen algunos organismos autótrofos, pero son muy pocos en el caso de las procariotas y particularmente en lo que es el caso de las bacterias. Y como había mencionado hace un momento, los organismos pluricelulares están formados por dos o más células y son organismos más complejos. ¿Por qué? Porque forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan dentro de sistemas hasta crear un organismo pluricelular y superior. Y bueno, ¿y para qué sirven todos estos tipos de órganos? Para la división de actividades. Tenemos nosotros órganos que únicamente nos ayudan a obtener esos nutrientes y esa energía que es nuestro sistema digestivo, que nos ayudan con los impulsos nerviosos para poder tener respuestas de nuestro medio ambiente y para poder coordinar a voluntad, por ejemplo, nuestros movimientos como es un sistema nervioso. Tenemos un sistema circulatorio que funciona para llevar a cabo esos nutrientes y para el transporte también de sustancias que nosotros ya no necesitamos. Por ello es muy importante y es más específica la función y la colaboración de las actividades
en lo que son los organismos pluricelulares, como puede ser un gato, como puede ser una mariposa, como puede ser una planta, como es el propio ser humano. Y todo este tipo de organización se desarrolla en diferentes tipos de niveles. Y para resumir, entonces los organismos unicelulares, quedamos que son organismos que están formados por una sola célula. Pertenecen a diferentes reinos, como es el reino de las bacterias, de las arqueas, de los protozoarios, al reino de los hongos o al reino cromista. Puede haber tanto organismos eucariotas como organismos procariotas que son unicelulares. Su tamaño generalmente son microscópicos, miden desde lo que es un micrómetro hasta muy pocos milímetros. ¿Qué pasó? ¿Pasa algo con mi audio? ¿Se está trabando? Hola, hola. ¿Alguien más le está fallando? Ah, ok. Bueno, a mí me está fallando o les está fallando a ustedes. Ah, bueno, espero que no me esté fallando a mí. Si les falla a ustedes, bueno, es comprensible. A veces no es muy fiable las conexiones. Bueno, a todos nos pasa. Lo importante es que se está generando una grabación de esto y en caso de que quede alguna duda, por favor pueden preguntar. Todavía tenemos un poco de tiempo o más tarde ver la grabación. Bueno, los organismos unicelulares pueden vivir en hábitats muy extremos. De hecho, a algunos de estos se les conoce como extremófilos, ya que pueden vivir en temperaturas muy elevadas, en lugares muy ácidos o muy básicos y de forma general, no forman estructuras complejas, ya que son organismos unicelulares, pero sí se pueden agrupar dentro de colonias, pero esto no forma tejidos y tampoco llevan a cabo una especialización celular. ¿Qué es lo que pasa con los organismos pluricelulares? Están formados por dos o más células. Son organismos eucariotas, no hay organismos procariotas que sean pluricelulares, solo eucariotas. Pertenecen al reino de los animales, al reino de las plantas, al reino de los hongos y también algunos del reino cromista. Los tamaños van desde tamaños microscópicos hasta tamaños macroscópicos. Pueden medir varios metros o incluso decenas de metros de longitud. Creo que las secuoyas californianas llegan a medir, son unos árboles, llegan a medir más de 100 metros. Las ballenas azules creo que pesan más de 60 toneladas. Entonces, tanto el peso como la dimensión es muy, muy importante. Eh, los organismos pluricelulares generalmente no se encuentran en lo que son hábitats extremos, pero hay algo importante, si logran alcanzar una alta especialización celular, pueden formar tejidos, órganos y a partir de estos sistemas de órganos. Son organismos más complejos. Y como le repetí al principio, los organismos unicelulares, incluso aquellos que son procariotas, no porque sean menos evolucionados quiere decir que sean menos exitosos, solo que quiere decir que son mucho menos complejos que los organismos pluricelulares. Y hay una tarea muy importante, bueno, una actividad muy importante dentro de nuestra actividad integradora número 5, que es identificar a un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica. Aquí, por favor, pongan muchísima atención. Dentro de estos organismos unicelulares, Saccharomyces cerevisiae es unicelular, no es pluricelular. Así es que tengan mucho cuidado con la selección de estos organismos. Por ejemplo, del hongo penicillium se puede obtener lo que son antibióticos como la ampicilina o la penicilina. Del hongo Streptomyces se puede obtener lo que es tetraciclina, eritromicina o bien el cloranfenicol. Y hay muchísimos organismos unicelulares donde se pueden obtener diferentes productos que se utilicen en el área farmacéutica o productos que se utilicen en el área médica. Hola Rosa. Ah, es una lástima que esté fallando su internet, pero espero, si está conectada. Sí. Puede ver la grabación más tarde o puede preguntar si queda alguna duda.
de algo que se haya perdido. Ah, ok. Ahora bien, dentro de los organismos pluricelulares existen muchos. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el cangrejo herradura. Este cangrejo, de hecho, es un fósil viviente. Existe desde la que estaban los dinosaurios en nuestro planeta y solamente existe, por ejemplo, en las costas de Japón y en las costas de lo que es la península de Yucatán. En particular, es importante este tipo de cangrejo porque su sangre es de color azul, contiene una sustancia que se llama hemolinfa. Esta sustancia es utilizada, por ejemplo, para tratamientos experimentales contra el cáncer e incluso, por ejemplo, se crean medicamentos para los astronautas que están mucho tiempo en el espacio, sufren de descalcificación por los efectos de la gravedad. Cuando regresan a nuestro planeta son tratados con medicamentos que tienen hemolinfa para recuperar esa descalcificación que sufrieron esos huesos. Bueno, ¿cuántos de ustedes no han tomado, por ejemplo, un té de manzanilla cuando les duele el estómago? Eh, ¿Qué es la manzanilla? Es una planta y la planta es un organismo pluricelular. Por ejemplo, yo en particular, cuando tengo tos seca, lo que hago es un remedio que me enseñó mi madre. Lo que hago es cortar una cebolla en julianas, le pongo azúcar, la dejo serenar una noche y al día siguiente el jugo que se extrae lo tomo 2 cucharadas de este como jarabe y adiós a lo que es la tos seca. Las cebollas son plantas y las plantas son organismos pluricelulares. Tal vez algunos de ustedes, por ejemplo, vivan en lo que es la península de Yucatán y conozcan este árbol sagrado que es el árbol de la ceiba. En la corteza del árbol de la ceiba, esta produce lo que es ácido acetilsalicílico, que es el principio activo que tienen las aspirinas. Muchas personas toman la corteza, hacen un té cuando les duele la cabeza y esto pasa, por ejemplo, con otros tipos de árboles. Algo que yo sí he utilizado prácticamente desde que tengo recuerdo, gracias a mi madre también, es cuando tengo un golpe o alguna inflamación porque estoy mucho tiempo parado o porque tuve alguna lesión, como desinflamante generalmente me tomo un té de árnica. O si voy pasando cerca de una farmacia, generalmente voy y compro una pomada, algún ungüento, incluso hasta existen ya geles de árnica. ¿Qué es la árnica? Es una planta de donde se extraen estos. Muchos de nosotros hemos utilizado la herbolaria y las plantas son organismos pluricelulares. Y de aquí se extraen medicamentos. En la actualidad, el 30% de los medicamentos se extraen de las plantas y se cree que para el 2050 la mitad de los medicamentos que se producen a nivel mundial van a ser extraídos de las plantas. Así es que tenemos muchos organismos, tanto unicelulares como pluricelulares, que se utilicen en la industria farmacéutica o bien que se puedan obtener medicamentos y que se utilicen dentro del área de la medicina. Y para pasar esta parte final, y a veces me entretengo mucho con las actividades, pero espero que quede clara nuestra actividad integradora número 5. Ya no nos va a dar tiempo para explicar nuestra actividad integradora número 6, que no es menos interesante, es muy interesante también. Aquí, para terminar, nosotros debemos de hacer una conclusión acerca de por qué es importante el conocimiento científico. Les voy a hacer una pregunta. Si ven esta engrapadora que tengo en la mano. Si yo la suelto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a quedar flotando en el aire o se va a caer al suelo? Sí, caer en el suelo. Eh, ¿Y por qué es eso? por la fuerza de Por gravedad. la gravedad. Por la fuerza de gravedad, porque ustedes aprendieron la semana pasada que hay una fuerza gravitatoria. Bueno, eso es que tal vez eso pase aquí. Pero tal vez si me cambio de ciudad más al rato,
en la nueva ciudad. Yo vivo en Mexicali, tal vez si voy a la ciudad de Tijuana y suelte esta engrapadora, se quede flotando en el aire. Tal vez si yo lo hago, se vuelva a caer nuevamente al suelo. Tal vez cruzo la frontera, me voy a Estados Unidos y hago lo mismo y se va a caer al suelo. Y si me voy a África, va a pasar eso y va a pasar eso. Pero a lo mejor no se queda flotando en el aire porque es de metal. Tal vez si yo tuviera un vaso de vidrio o un plato de cerámica, tal vez sí se quede flotando en el aire. ¿Qué creen que es lo que pasaría? ¿Se quedaría flotando o cae al piso? Caí al piso. Parece muy boba la pregunta que les estoy haciendo, pero nosotros sabemos eso. Eso es un conocimiento científico. Nosotros sabemos que si dejamos caer algo, o que si soltamos algo, esto se va a caer al piso, porque existe una fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? ¿Quién sabe? Pero es una fuerza que nos atrae hacia el centro de nuestro planeta. Ok, porque ya nos ha pasado, ya tenemos esa experiencia, porque incluso hemos calculado esa fuerza de la aceleración de la gravedad, que es de 9,82 metros por segundo al cuadrado. Eso nos queda completamente claro. Imaginen por un segundo que yo estuviera en este momento en la Estación Internacional Espacial Internacional, estuviera allá en el espacio, que les estuviera transmitiendo en vivo desde allá y que yo tuviera esta engrapadora en la mano. Si yo estuviera en el espacio y soltara esta engrapadora, ahora díganme qué pasaría. ¿Se caería hacia el piso de la nave espacial o se quedaría flotando en el aire de esta nave espacial, de esta Estación Espacial Internacional? ¿Qué pasaría? Se caería flotando. Se quedaría flotando. Marie Claire, yo creo que va cada 8 días al espacio y ya lo ha hecho, ¿verdad? Ya ha llevado una engrapadora y lo ha experimentado. Bueno, esa no es su posición. ¿Perdón? Digo, esa no es su posición. Bueno, nosotros Es creo que lo que me han contado. nosotros no necesitamos viajar al espacio para saber que efectivamente si yo estoy en el espacio y suelto mi engrapadora, esta se va a quedar flotando. ¿Por qué? Porque la atracción de la gravedad es muchísimo más débil en el espacio que aquí en la superficie de nuestro planeta. No, nosotros no necesitamos viajar al espacio para saber que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos ese conocimiento científico, porque los científicos ya fueron al espacio, hicieron muchas pruebas, comprobaron esas pruebas y generaron este conocimiento científico. Así es que con este conocimiento científico llevo a cabo el desarrollo de un pensamiento científico. Imaginen que yo en este momento dudara de la gravedad y agarrara todos los platos y los vasos de mi cocina y los soltara en el aire. Pues ya tendría muchos problemas con mi esposa, eso realmente por no aprender bien las cosas. Pero esa es la diferencia. Nosotros ya no necesitamos estar experimentando para corroborar conocimiento que ya existe. Eso es ese conocimiento científico. El que nosotros aprendamos ese conocimiento científico nos lleva a un desarrollo de un pensamiento científico. Les mencionaba hace un momento, yo para esa tos seca utilizo este jarabe que me enseñó mi madre, que seguramente ella lo aprendió de mi abuela y así de generación en generación. Este conocimiento pasa y es muy efectivo para mí. Cuando tengo tos seca, cuando tengo tos con flema, yo voy al médico a que me recete Ambroxol o dependiendo, igual y es provocado por una infección, pero me funciona. ¿Por qué? Porque la cebolla contiene principios activos, contiene expectorantes, también contiene antibióticos que me ayudan al menos para ese malestar. Ese ya es conocimiento científico. Esto nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. Recuerden, el aplicar el método científico experimental nos lleva de una observación, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y concluir acerca de lo que nosotros nos observamos. Y a partir de ello, nosotros tenemos todo lo que vemos a nuestro alrededor. Gracias a ese conocimiento, nosotros tenemos tecnología. Y ustedes me pueden ver en este momento gracias a esos dispositivos que se han ido desarrollando por medio de este conocimiento.
Hace 100 años no contábamos con esta tecnología. Hace 30 años no teníamos internet. Hace 30 años la tecnología de los celulares era extremadamente cara. Hoy tenemos dispositivos inteligentes en la palma de nuestra mano. ¿Y es gracias a qué? A este conocimiento científico, a esa observación, a esa experimentación, al desarrollo de nuevas ideas. ¿Ok? Nosotros estamos aprendiendo de esa relación entre la materia y la energía en los organismos vivos. Y eso es lo importante que nosotros conozcamos acerca de este universo natural, acerca de nuestro entorno. No con esa experimentación, sino a través de ese conocimiento científico que nos lleva a el desarrollo del pensamiento científico. Y se nos acabó la actividad integradora número 6. Esta me gusta mucho, es también muy interesante, pero vamos a darle una explicación el próximo viernes, si les parece. Espero que les haya gustado esta sesión. Estas sesiones me gustan mucho. ¿Por qué? Porque son menos laboriosas en cuanto a las actividades, pero es mucho más importante la interpretación que nosotros damos acerca de esos conocimientos que vamos adquiriendo a través del conocimiento y la clasificación de otros tipos de seres vivos, que existen otros seres vivos, que tienen otras funciones, que cuentan con otros órganos, pero llevan a cabo las mismas funciones que yo llevo, que están hechos de lo mismo que yo, aunque son organismos diferentes. ¿Ok? Marie Claire, Rosa, me dio mucho gusto estar con ustedes. Les deseo una muy bonita tarde y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós, Igualmente. Rosa. Hasta luego. Gracias, profesor. Adiós, Marie Claire. Bonita tarde. Adiós.